hermanos, es para mí un tremendo privilegio llegar nuevamente a sus hogares con la palabra del Señor. Es un privilegio, es una bendición el poder reunirnos en torno a estas verdades, aunque físicamente no podamos hacerlo, pero sí lo podemos hacer en la intimidad de nuestras casas, a través de los textos, de las porciones de las escrituras que han venido a sustentar nuestras vidas en estos días. Estos días que han sido especiales, que han sido diferentes, muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a vivir, y que quizás pudiésemos interpretar de muchas maneras, pero yo quisiera empezar esta tarde con una pregunta que nos pudiésemos hacer, y es si pudiésemos decir que estos tiempos que estamos viviendo son un tiempo de prueba, entendiendo como prueba una situación, circunstancia o evento que viene a interrumpir nuestra normalidad, nuestra tranquilidad, nuestra fuente de gozo. Somos testigos de que sí, definitivamente sí, son tiempos de prueba. Este brote del COVID-19 ha significado que las instituciones estén siendo examinadas, los gobiernos están bajo escrutinio y los sistemas de salud están siendo evaluados en las decisiones que están tomando, en las acciones que están emprendiendo, y algunos de ellos pareciera que estrepitosamente han fracasado. En fin, podemos ver el mundo y concluir que definitivamente ha sido puesto a prueba a través de esta pandemia. Pero ¿y qué de la Iglesia? ¿Esta pandemia es también una prueba para la Iglesia? Si creemos lo que la palabra del Señor dice, ella nos advierte de que no debemos mirar como algo extraño las pruebas que nos sobrevienen. Debemos entonces decir que sí, pero si a eso agregamos de que nosotros hemos abrazado la doctrina de la soberanía de Dios, eso nos lleva aún más fuertemente a creer de que estas pruebas son permitidas o son impuestas por Dios, pero con un fin revelador, no para Dios, porque Dios nos conoce perfectamente, pero sí para nosotros. Nosotros necesitamos saber cuál es el estado de nuestra fe. Entonces no podemos sentirnos ajenos a esta realidad. Sin duda la Iglesia, al ser probada, demostrará su posición ante Dios, demostrará si somos realmente sabios, y a través de estas circunstancias seremos expuestos a las verdades que gobiernan nuestras vidas. Y si actuamos con sabiduría, sin duda las pruebas contribuirán al desarrollo de nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor. Leemos en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, del verso 2 al 6, lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sin duda el coronavirus es una prueba en muchos aspectos a las naciones, en muchos aspectos de la vida, y se suma a todas las pruebas que trabajan en la Iglesia para forjar su templo. Consideremos lo que la palabra del Señor nos ha dicho en esta día, para poder aprender, para poder sostenernos y para poder sobrellevar los tiempos de prueba. Lo primero que debemos nosotros considerar es de que la prueba viene a aclarar la perspectiva de nuestras vidas. El autor comienza con una exhortación, y esta es: a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sin duda esta exhortación es necesaria. ¿Por qué? Porque las pruebas naturalmente no son asumidas ni vividas con gozo. Generalmente nos provocan tristeza, pero no gozo. Por lo tanto nos llama la palabra de Dios a que vivamos estos tiempos con gozo. Cuando se nos llama a reaccionar así, se está sometiendo a examen nuestro carácter. ¿Cuánto ha madurado nuestra vida? ¿Cuánto hemos avanzado en nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuán despegados estamos de las circunstancias para vivir nuestro gozo? Y sobre todo para que veamos cuánto hemos aprendido a confiar en Dios. Porque sin duda ese es el principal objetivo de la prueba. La prueba apunta a la fe es la que es probada. Y cuando hablamos de fe, no estamos hablando de una capacidad mística para generar realidades. Yo soy hijo de Dios, nada me va a pasar. Eso no es fe. Fe es confiar en Dios. Fe es tomar las palabras de Dios como reales. Fe es poner nuestra vida en total dependencia en las manos del Señor. Y sin duda,
nuestra fe es probada a través justamente de estas circunstancias difíciles. Porque si hay algo que es difícil es confiar en Dios cuando las cosas no van bien. Y el texto continúa diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si consideramos aquí la expresión sabiendo, estamos hablando de una verdad que es firme y constante. El gozo del creyente se sostiene sobre una convicción, no sobre circunstancias, sino que sobre una convicción. La palabra sabiendo habla de un conocimiento que siempre está presente a la hora de interpretar la vida. Y es que las pruebas son un medio de Dios para forjar nuestro carácter. La fe bajo fuego producirá una evidencia más sólida de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Esto si tenemos en cuenta que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Paciencia se puede traducir como perseverancia, como resistencia. A través de las pruebas el creyente aprende a esperar en Dios. A través de las pruebas el creyente aprende a confiar en Dios. A través de las pruebas el creyente aprende a ver a Dios como su única fortaleza, su único sustento, su único escudo en medio de la angustia. La prueba ayuda al creyente a desarrollar un gozo no anclado en una vida cómoda, no anclado en una vida fácil, sino que anclado en su confianza en Dios. Por lo tanto, le provee una perspectiva correcta de la vida. La vida no es definida por las cosas que tenemos o por cómo nos va, por las circunstancias que nos rodean. La vida es definida en base a nuestra relación con Dios, a cuánto hemos aprendido a confiar en Él. Lo otro que debemos ver, ¿cierto?, a la hora de desarrollar una fortaleza capaz de poder enfrentar los tiempos de prueba es recordarnos que la prueba siempre tiene un propósito. El texto nos muestra cuál es el resultado final de la prueba. Esa paciencia y perseverancia logrará en nosotros algo. Habrá un resultado en nuestras vidas. Y esta es, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El resultado será hacernos perfectos y cabales. Cuando hablamos de perfecto no estamos hablando de una persona libre ya del pecado, porque eso solo ocurrirá cuando seamos glorificados. Cuando estamos hablando de perfectos estamos hablando de espiritualmente maduros, desapegados de lo temporal para experimentar una verdadera plenitud, pues al lograr eso podemos tener una mejor comunión con nuestro Dios, lo que a su vez produce un carácter más estable, más piadoso, más justo. Una fe probada siempre traerá más gloria a Dios. Pero además debemos considerar que esa obra de la prueba es transversal en todo lo que somos, porque a perfecto se agrega cabales. Cuando hablamos de cabales, esto implica un crecimiento íntegro de la persona, un resultado que abarca cada aspecto de la vida del cristiano. Todas las cosas que componen nuestro ser, sentimientos, convicciones, emociones, decisiones, avanzan en armonía, evidenciando que no nos falta nada. ¿Qué no nos falta? No nos falta nada de aquello que constituye a un verdadero cristiano. Las pruebas tienen un propósito. Ahora, tenemos la verdad, ¿cierto?, de que la prueba pone en perspectiva la vida, que las pruebas vienen con un propósito, pero ¿cómo las podemos sobrellevar en definitiva? Gozarnos en la prueba, ver nuestro carácter siendo trabajado a través del cincel de Dios, sin duda es durísimo. Las pruebas duelen, dificultan, complican, pero hay una promesa esperanzadora. Y dice el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El principal recurso que necesitará el creyente para sobrellevar la prueba es la sabiduría. Sin duda nosotros cuando estamos sometidos a pruebas buscamos todo lo que podemos disponer para poder enfrentarla. Quizás pensamos en el dinero que vamos a necesitar, a los amigos que vamos a recurrir, quizás en cuán rápido debemos moverme para llegar primero que los demás, etc. Pero el Espíritu Santo nos dice que lo primero que ocuparemos en la prueba es sabiduría. Y después de la sabiduría no aparece nada más en la lista. Porque sin duda cuando tenemos la sabiduría de Dios, todas las demás cosas, todos los demás recursos son gobernados y administrados sabiamente. Lo natural en momentos de dificultad es tender a actuar neciamente,
más aún en un estado de desesperación. Por eso debemos acudir a la fuente donde Dios revela su sabiduría, su palabra. Por tanto, esta carta de Santiago es una carta que constantemente hace referencias al efecto que tiene la palabra de Dios en el creyente. Por ejemplo, la palabra del Señor es la que hace al cristiano nacer de nuevo, porque en el capítulo 1, verso 18, de que nacemos de nuevo por la palabra de verdad. Después, ¿cierto?, nos agrega de que debemos desechar la malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada en nosotros. Debemos saber de que el cristiano es un ser llamado no solo a oír la palabra, sino a hacerla. Por lo tanto, podemos concluir de que la fuente de sabiduría dada al cristiano está contenida en la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios que Él coloque su palabra en nuestros corazones. Pedir con fe es acercarse a Dios considerando que todo lo que Él nos ha dicho es suficientemente poderoso y tiene toda la autoridad sobre nosotros, tal como ha sido revelado en las Escrituras. Y el que no piensa que la palabra de Dios es suficiente, será un ser fluctuante, expuesto a cualquier pensamiento o ideología que lo desestabilice. Como dice acá, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si nuestro fundamento no está puesto en la palabra, cualquier viento de ideología nos puede llegar a mover de donde estamos. Por eso es importante que la palabra de Dios sea implantada en nuestra alma, corrija nuestros pensamientos, se apodere de nuestra voluntad y así dirija lo que hagamos para que Dios sea glorificado, inclusive en los tiempos de prueba. En conclusión, ¿es el tiempo del coronavirus una prueba? De hecho, sí. Para muchas personas ya lo está haciendo. Para los enfermos con el virus, para los gobernantes, para los que están afectados en sus trabajos y a través de las diferentes circunstancias sociales y económicas que esto está conllevando. Sí, definitivamente sí. Su fe está siendo probada en diferentes maneras. Pero para la Iglesia de Dios también. La Iglesia de Dios será probada, está siendo probada en su testimonio, en la calidad de su fe. Pero no solamente ha sido a través del tiempo del coronavirus, a través de toda la historia la Iglesia ha sido sometida a pruebas. A lo mejor no estás enfermo por esta enfermedad, pero estás viviendo otra circunstancia, otro evento, ha venido a sacudirte y a sacarte de este estado en que tú te sentías tranquilo y normal. Pero mira las cosas desde la perspectiva de Dios y aprende a gozarte, porque por un lado Dios a través de aquello está logrando algo muy bueno. El Señor te está haciendo madurar, el Señor te está haciendo forjar paciencia, te está haciendo perseverar en una circunstancia apremiante para que puedas resistir, para que podamos llegar a ser perfectos y cabales, enteramente preparados para toda buena obra, enteramente preparados para hacer todo aquello que Dios nos manda hacer y que este mundo tanto necesita. Por lo tanto, sin duda estos son tiempos difíciles. Este año 2020 quizás nos ha sorprendido a muchos, pero algo queda claro, a Dios no. Dios no ha sido sorprendido por estos eventos. Por eso acudamos a Él en busca de sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que oraste pidiendo sabiduría y que el Señor te ayude a entender la vida desde su perspectiva? Mantén plena esperanza que Dios nos sustentará por su palabra, fuente inagotable y suficiente de sabiduría para sobrellevar el tiempo de prueba. Quiero invitarte a orar. Amado Dios, venimos delante de tu presencia agradeciéndote de que tú seas el Dios sabio y soberano que controla todas las cosas. Sin duda, Señor, tú trabajas en nuestras vidas. Eres el maestro, el alfarero que hace las cosas a tu parecer. Danos, Señor, un corazón dispuesto a gozarnos aún en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, aunque quizás las circunstancias, Señor, son extrañas, aunque las circunstancias sean dolorosas, ayúdanos a descansar en ti. Tú eres un Dios sabio, en ti esperamos, y tu palabra nos ha hablado esta tarde. A aprender a confiar en ti, Señor, y a tener la perspectiva de la vida que tú tienes. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de gracia y paz bendiga sus vidas. Que el Señor les guarde, les sostenga y esperamos con gozo ese día en que nos volvamos a reunir nuevamente. Pero mientras tanto, su palabra nos siga sosteniendo.
Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.